Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Nuevamente damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da el Todopoderoso de regresar a las ondas de radio para compartir con ustedes otro mensaje, otro pensamiento, otra reflexión sobre lo que dice la palabra de Dios y lo que encontramos ahí para nuestra edificación. Antes de continuar, queremos decirle que está usted escuchando su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor Felipe Nava, con nuestro pastor Efraín Valverde III. Damos gracias una vez más por estas oportunidades de seguir alumbrando el camino de ustedes y también el mío, porque todos estamos en el aprendizaje, en el desarrollo, en el mejoramiento para honrar al Señor y ser preparados por medio de su palabra para caminar en esta jornada, y que al terminar nuestra jornada podemos llegar a donde deseamos y queremos estar, con aquellos que han triunfado, con aquellos que han vencido, con aquellos que han sido más que vencedores en esta vida y han regresado a casa. Quizás no todos entiendan el lenguaje regresar a casa, pero la palabra del Señor nos habla de que venimos, los hijos de Dios, venimos a participar de carne y sangre, y no queremos que nuestra jornada sea en vano aquí, sino que podamos regresar con medallas como el que se gradúa, con medallas de que fue fiel en esto, en aquello, luchó, se esforzó y todo aquello que hace resaltar al fiel Hijo de Dios. Pero antes de continuar con lo que vamos a compartir, acompáñenme por favor y vamos a pedir al Señor su guianza y su dirección. Señor Jesús, aquí estamos una vez más agradecidos por esta oportunidad nueva que nos da, Señor, de presentar este pensamiento, Señor Jesucristo, para consumo propio y de nuestros hermanos y amigos que escucharen. Te ruego en el nombre poderoso y santo y majestuoso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios, que tú hagas, Señor Jesucristo, que esto que compartimos tenga efecto en nuestros corazones y que nos lo convirtamos en acciones, no solamente en algo que nomás escuchemos y que nos guste y que nos alegre un rato o X cosas, sino que sea parte de nuestro diario vivir, Señor. Eso solo tú lo puedes hacer, Señor. Queremos crecer, honrarte, amarte, y que todo esto nos acerque más a ti, a tu corazón. Te lo rogamos en el nombre santo de Jesucristo, Señor y mi Dios. Gracias a Dios una vez más. El título de la plática de esta mañana es una pregunta. ¿Qué dice Dios en su palabra acerca del orgullo? ¿Qué dice Dios en su palabra acerca del orgullo? Creo que es propio este tema porque afecta el mundo en el que usted y yo vivimos. En el lugar donde vivimos hay mucha abundancia, y la abundancia siempre ha sido uno de los mayores factores que hace crecer el orgullo en el hombre. Así es de que estamos en el terreno fértil donde se fabrica, se desarrolla esta anomalía, este mal, este problema. Así es de que por eso creo que corresponde a este tiempo, a esta generación, al lugar donde estamos viviendo. No quiere decir que no hay orgullo en otros lados, por supuesto que no queremos decir eso, pero sí lo que queremos enfatizar es de que por causa de la abundancia, de que Dios nos ha bendecido y no cuidamos nuestro corazón, ¿qué sucede? Muy fácil, nos olvidamos. Dice por allí un texto, un versículo que nos refiere el apóstol Pedro, que dice que los que se han olvidado de sus antiguos pecados, se acomoda algo muy, muy destructivo. Pero hace mención de que la razón de que se acomoda eso es porque se ha olvidado de sus antiguos pecados y ahora no puede ni siquiera mirar bien. Dice que su vista está corta y no alcanza a mirarnos, no se alcanza a ver de dónde lo trajo el Señor, ni alcanza a ver hacia enfrente, sino que se reduce
vista. Dice, mas el que no tiene estas cosas, hablando de las virtudes de Dios, mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y habla de la paciencia, el temor de Dios, el amor fraternal, el amor y en el amor fraternal caridad, y una lista de virtudes que Pedro el apóstol nos recomienda, nos dice que debemos de tener y luchar para que estén en nosotros vivas, para que no nos convirtamos en pecadores cristianos, pecadores o cristianos orgullosos. Déjeme principio con una cita que queremos usar como hincapié para examinar un poco sobre este tema que nos ocupa en esta mañana. ¿Qué dice Dios en su palabra acerca del orgullo? Recuerde la pregunta. Dice Deuteronomio 8, 10 al 14 lo siguiente: guárdate que no te olvides del Señor tu Dios para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, que quizá no comas y te hartes y edifiques buenas casas en que mores, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieres se te aumente, y se eleve tu corazón. Se eleve luego tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Deuteronomio 8, 10 al 14. Mire las palabras de alarma, de consejo, ¿qué podemos decir? De anuncio, de cuidado. Ten cuidado, te voy a dar lo que necesitas, pero no te olvides de dónde saliste, dónde te saqué, dice el Señor. No te olvides quién eras antes de que yo llegara a tu vida, nos dice el Señor a ti y a mí, mi hermano. Es mucho lo que se puede decir acerca de este tema. Para empezar, entremos un poco más adentro del significado etimológico de la palabra orgullo y sus sinónimos, del cual orgullo es viene de la palabra del cat, orgull, y del franco urgolí, excelencia, y urguol, insigne, excelente, arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar a sentimiento de superioridad. A veces nos ciega el orgullo, fíjese, porque empieza a acomodarse el egoísmo y todo lo demás. Sinónimos de la palabra orgullo son vanidad, presunción, engreimiento, petulancia, ínfulas, suficiencia, endiosamiento, pedantería, arrogancia, soberbia, altanería, altivez. Fíjese todo lo que todo el peso negativo que carga esta palabra orgullo. Desde el principio el Señor ha batallado con el ser humano para que se someta a su voluntad, y para ello tiene el humano que hacer a un lado su orgullo. Para someterse a la voluntad de Dios, invariablemente tenemos que hacer un lado nuestro orgullo. No se puede hacer de otra manera, mi hermano. No nos podemos acercar a Dios sin hacer un lado nuestro orgullo. Los datos bíblicos que nos hablan de este problema son muchos. Veamos por lo menos unos cuantos en la palabra del Señor. En el libro de Deuteronomio capítulo 17 versos 18 al 20 encontramos estos datos instructivos para el primer rey. Mucho antes de que eligieran un rey, el pueblo de Israel, se les anunció en forma profética. No tengo noticia, no tengo información de cuánto tiempo pasó hasta que tuvieran un rey después de que dice Moisés estas palabras. Mire lo que dice enseguida. Una vez más en Deuteronomio 17, versos 8 al 20. Y será cuando se asentare sobre el solio de su reino que ha de escribir, hablando del rey,
de escribir para sí un libro, o sea, un traslado de esta ley del original de delante de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de aquesta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Este consejo era para el rey, al que tenía iba a tener la autoridad máxima, humanamente hablando, entre el pueblo de Israel, que el Señor le manda por medio de Moisés una alarma mucho antes, como digo, mucho antes de que se convirtiera en una realidad. Porque cuando eligieron a un rey no fue en el tiempo de Moisés, fue en el tiempo de los jueces, después de Samuel. Cuando no quisieron, por la conducta de los hijos de Samuel, pidieron un rey. Pidieron a Samuel que les diera rey, porque sus hijos no iban a ser justos, derechos como él lo fue. Y miraron, y él le pidió al Señor consejo. ¿Qué hago? Dice, dales lo que quieran. No fue, se entiende que no fue el plan de Dios eso que sucedió, pero el Señor lo permitió, y ya podemos ver después todas las situaciones que se desarrollaron a causa de esa decisión. Los problemas con el orgullo regularmente vienen por medio de los logros y adquisiciones. Lo que yo hice, lo que yo adquirí. Cuando alguno de nosotros ascendemos a un estatus de mejoramiento financiero, académico, posición o algo más de ese índole, estamos muy propensos a que el orgullo tome posesión de nuestro interior, o seamos poseídos por esa fuerte corriente que es parte de nuestra compostura humana. El orgullo no tenemos que comprarlo, no tenemos que irlo a conseguir afuera, lo traemos en nuestras venas. Ese es el pecado que traemos, que tenemos que tener bajo dominio de continuo. Es parte de nuestra compostura humana. Con eso tenemos que estar peleando a diario. En el libro de Isaías encontramos otro ejemplo del cambio del corazón por las riquezas. Mire lo que dice Isaías capítulo 2, 6 al 9. Si quieren notar estas escrituras para que las lea usted con más detenimiento, con más calma, y las medite y delante del Señor. En el libro de Isaías encontramos una vez más otro ejemplo del cambio de corazón por las riquezas. Dice Isaías 2, 6 al 9. Ciertamente tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué decía Isaías que los ha dejado? Fíjese, porque son henchidos de oriente y de agoreros, como los filisteos, y en sus hijos y en hijos ajenos descansan. Se han empezado a revolver con la otra gente. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, ni sus carros tienen número. Además está su tierra llena de ídolos. A raíz de todo eso, fíjese, ídolos. Y a la obra de sus manos se han arrodillado a lo que fabricaron sus dedos. Ya se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado a los ídolos que él mismo creó. Por lo tanto, no los perdonarás. Mire los peligros que hay detrás de esa inclinación y ese desorden mental y sentimental, espiritual, del que trabaja en los sentimientos, porque el orgullo es un sentimiento, no es un pensamiento necesariamente, aunque se convierte y allí habita también, pero por lo regular se manifiesta en los sentimientos. Cuando alguien es orgulloso, no quieren, de inmediato reacciona cuando oye algo contrario a su persona, a algo que es de él. No tarda para encenderse, porque aquello lo hirió su orgullo. Me acuerdo las palabras de nuestro anciano que decía, hablaba de una forma tajante, fuerte, en contra de
de esta cosa con la que batallamos los humanos. Me acuerdo aquella vez que nos decía con mucha pasión, con mucha emoción y llorando a la misma vez. Dice, a veces miro a algunos que entran y piensan que nadie se da cuenta. Los miro y hasta les escurre, decía, el orgullo. Como caminan, como ven, como se echa de ver lo que traen adentro. Era algo muy impresionante, muy fuerte la expresión que usaba este hombre de Dios para explicar estos peligros. Él vivió, él obtuvo lugares de mucha prominencia, de mucha donde se fabrica el orgullo, posiciones en la iglesia. Sin embargo, estuvo muy consciente de esos peligros y siempre estuvo cortando esa hierba, siempre estuvo consciente y nos compartía de sus experiencias y lo que miraba y cómo él mismo podía haber caído en esas trampas de creerse sobre los demás, y aunque tenía de qué creerse, pero siempre, como estuvo consciente de ello y habló y predicó y enseñó y escribió, entonces eso le ayudó. El Señor lo hizo consciente para que no nomás él estuviera sano de eso, sino para que compartiera con los que quisiéramos oír y aprender y usar esa herramienta para evitar que nosotros se acomodara ese orgullo destructivo que destruye familias, destruye trabajos, destruye a la persona misma. Muchas cosas trágicas se van desenvolviendo cuando alguien está controlado por su propio orgullo, el orgullo de sí mismo, que piensa que no debe nadie de portarse en cierta X forma en contra de él, porque él está. Fíjese que aún en la gente que busca al Señor puede acomodarse ese orgullo. Nuestro anciano, me acuerdo que lidió con gente, entre comillas, gente bastante santa, por decirlo así, muy santa, porque así se creían, dedicaban horas y horas y horas encerrados orando, pero cargaban un orgullo, muy orgullosos de ser humildes, algo contradictorio, algo que no engrana, que choca. Orgulloso de ser humilde. Imagínense qué quiere decir eso. Es una confusión terrible cuando alguien es tan santo que está orgulloso de ello y a todos los demás los mira como algo de lo peor, porque él es el que estaba. Me acuerda de la parábola o las palabras del maestro cuando habló del fariseo que estaba orando de pie, puesto de pie, y estaba un publicano en el altar pidiendo misericordia porque conocía su necesidad, y el otro muy pagado él no tenía los problemas que tenía el publicano, pero tenía otro problema quizás mayor, y él pensaba, yo no soy como le dijo al Señor en su oración, no soy como este. Y esa es la actitud que se acomoda en todas las áreas de nuestra vida, mi hermano. Aunque tú seas ministro, seas pastor, seamos lo que fuéremos, que tengamos la confianza de los hermanos, y qué fácil es que se acomode aquella arrogancia, en veces no muy pública, pero secreta, pero ahí está, y el Señor la mira, y también nosotros nos damos cuenta. Entre más posición tome el orgullo en nuestro ser, mucho más difícil nos es conquistarlo. De hecho, es imposible para nosotros matar el orgullo sin la ayuda de Dios. Por eso el Señor dice, entonces el Señor Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Marcos 16:24. ¿Qué quiso decir el Señor acerca del orgullo allí? Quiso decirnos a ti y a mí, mi hermano, vas a seguirme, no se te olvide que yo soy el que voy adelante, no tú. O sea, tú no vas a ser el que va a decidir, la que va a decidir. Y cuando uno entra verdaderamente en el camino del Señor para servirle en espíritu y en verdad, tiene que estar consciente de que Él es el que lleva el mando en nuestra vida. Así de que
está muy engranado con esto que estamos tratando en esta mañana, aunque fuera en breve, porque el tiempo es corto, pero es importante entenderlo, desglosarlo, pedirle al Señor que nos ayude para cuidarnos de Él. Los primeros rasgos con los que tenemos que tratar personalmente son el orgullo, el coraje, la envidia, la lascivia, o sea, apetito. La lascivia es apetito inmoderado de algo. No nomás es pura carnalidad. Alguien piensa, pues yo no batallo con mi carne, no ando de adúltero, de fornicario X. No nomás se reduce a eso. Dice que la palabra orgullo es, o más bien la lascivia. La lascivia tiene que ver con apetito inmoderado de algo. Así es que lascivia es la atracción. Yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero porque yo lo quiero. El orgullo consiste en que una persona se enfoque en sí mismo, tratando de impresionar a los demás. Esta tendencia se expresa en un número de formas. Una persona se puede orgullecer de ser atractivo y su fuerza o de su fuerza física. Lentamente empieza a pensar altamente de sí mismo y quiere que los demás piensen lo mismo de él. Igualmente, alguien puede orgullecerse de su inteligencia o aún en otras virtudes espirituales al grado de hincharse de orgullo. El apóstol Pablo reprende a la iglesia de Corinto cuando les dice estas palabras: esto, empero, hermanos, he pasado, por ejemplo, en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no ser más de lo que está escrito, hinchándoos por causa de otro, el uno contra el otro, porque ¿quién te distingue? ¿O quién tienes que no hayas? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no hubieras recibido nada? 1 Corintios 4, 6 al 7. Este veneno mental, mi hermano, mi hermana, es destructivo y requiere un continuo ataque de parte del Hijo de Dios para mantenerlo bajo control. No nos olvidemos que ahí lo traemos y tenemos que estarlo controlando con la ayuda del Todopoderoso Dios. Sí se puede lograr. El apóstol Pablo también le dice a la iglesia en Gálatas estas palabras: porque el que estima de sí mismo, de sí, que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Está orgullecido, está pensando lo que ni es. Y qué tristeza cuando se da cuenta que no era lo que él pensaba. Qué fracaso, qué tragedia, porque algunos se van hasta abajo, topan con suelo, hablando emocionalmente y mentalmente. Algunos entran hasta en un estado crítico de depresión porque estaban soñando en algo que no era real. Fíjese lo peligroso que es esto, mi hermano, mi hermana. Romanos 12:3 dice también estas palabras el apóstol Pablo allí: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Qué palabras tan sabias, tan exactas, tan bien posicionadas para que nos cuidemos. No pensemos más de lo que somos, de lo que tenemos. Es un balance continuo en toda nuestra vida, mi hermano. Si es que quieres tener éxito, si quieres tener protección sobre los males que cargamos en nosotros, tenemos que estar claros en estas claves que se nos dan en la palabra del Señor. El Espíritu Santo reprende a la iglesia de Éfeso por descuidar el ingrediente más importante del Hijo de Dios, el primer amor. Leámoslo, vamos a leerlo ahí en Apocalipsis capítulo 2, versos 2 al 5. Algunos ya conocen esta escritura, pero no es por demás seguirla recordando. Allí en el mensaje a la iglesia de Éfeso: yo sé tus obras, dice el Señor, y tu trabajo y paciencia, que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos,
y has sufrido y has tenido paciencia y has probado o has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le recomienda y dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. O no, en otras palabras, acuérdate dónde estabas. Cuando estabas cerca de mí. Cuando estaba todo funcionando tan fuerte. La corriente de Dios estaba fuerte corriendo por tus venas. Acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete, dice, y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Limpias, de caridad, de amor, de respeto. No eras tan crítico, no te molestaba esto y lo otro y aquello. A todo ahora le ponemos pero. No me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta. ¿Qué pasó contigo? Debes de preguntar tú mismo, debo de preguntarme yo mismo, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás reaccionando así? ¿Por qué no te gozas como te gozabas antes? Debemos de ser los mayores críticos de nosotros mismos. Muchas veces esperamos que alguien más nos los diga y nos ofendemos, pero si hiciéramos, dijo Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 11, si nos examinásemos a nosotros mismos, de cierto que no seríamos juzgados. Pero no nos enjuiciamos nosotros mismos, no nos escudriñamos, sino que dejamos que aquello crezca. ¿Crees que cuando el Señor manda a alguien para que nos avergüence, entonces explota la bomba de la reacción en contra de aquello que sabíamos que iba creciendo, pero no lo atendimos, no lo presentamos delante del Señor para que curara el Señor y sacara ese veneno? El amar a Dios en espíritu y en verdad, o con el sentir y de veras, es el antídoto al orgullo. Es la medicina que nos guarda del orgullo, mi hermano. El amar a Dios en espíritu y en verdad, o sea, de veras y con todo el corazón. Los sabios de Israel enseñan en lo que toca a la persona orgullosa. Dios dice, Él y yo no podemos vivir en este mundo juntos. Fíjese, le voy a repetir esto para que se nos grabe. Los sabios de Israel enseñan en lo que toca a una persona orgullosa. Dios dice, dicen ellos, enseñan esto. Dios dice, Él, o sea, el orgulloso y yo no podemos vivir en este mundo juntos. Fíjese la enemistad que se cría con el orgullo, enemistad contra Dios. Esta persona choca con la presencia divina. Una persona orgullosa merece ser desarraigado como un árbol de acera, o sea, así como Jezabel trajo consigo la adoración de Baal y de Acera, un árbol de idolatría. El orgullo es como la idolatría. Piénselo bien, mi hermano, mi hermana, pensémoslo bien. El orgullo es como la idolatría. El orgullo aún nos puede engañar para presentarnos como alguien bien humilde, para ser admirados por nuestra humildad. Fíjese hasta dónde se mete y dónde se esconde. Esta actitud engañosa hace que la persona despliegue acciones de humildad, huye de ser honrado, otorga títulos de honor hacia otros, siempre se sienta a un lado o atrás, y todo esto proviene de un deseo de recibir honra. Wow, qué tremendo está esto. Fíjese, si lo mastica, si lo piensa bien, déjeme, lo vuelvo a repetir. El orgullo aún nos puede engañar para presentarnos como alguien bien humilde, para ser admirados por nuestra humildad. Esta actitud engañosa hace que la persona despliegue acciones de humildad, huye de ser honrado, otorga, o sea, regala títulos de honor hacia otros, siempre se sienta a un lado o atrás, y todo esto proviene de un deseo de recibir honra. ¿Se puede esconder todo eso allí? Una persona orgullosa no acepta ser criticado. Ahí va el otro lado, sí, más notable, más identificado. En ocasiones el orgullo se enraiza tanto que la persona no realiza que todos lo degradan y que los que lo honran solo lo hacen exteriormente. O sea, lo están engañando de que es algo que no es, y él se está creyendo porque él está
el orgullo de él no lo deja pensar, asomarse a la posibilidad. A lo mejor nomás me están diciendo para que me sienta bien, pero es mentira. Fíjese, asómese un poco a toda esta información tan necesaria, que nosotros la pongamos por obra en nuestro diario vivir. Pero en sus corazones, estos que pueden estar haciendo eso, para, una vez más, déjenme para conectarlo con lo que queremos terminar en esta mañana. Una persona orgullosa no acepta ser criticado. En ocasiones el orgullo se enraiza tanto se mete adentro, que la persona no realiza que todos lo degradan, y que los que lo honran solo lo hacen exteriormente, por fuera nomás. Adentro no piensan lo que están diciendo por fuera. Pero en sus corazones esta gente no siente ninguna admiración para él, y su actitud va de mal en peor, al grado que ni siquiera es respetado por su propia familia. Nadie le dice la verdad, porque es tan orgulloso que si le dicen se va a explotar, y va a haber un problemón que no van a poder calmarlo. Y lo están engañando y lo siguen diciendo que tú eres y que tú, y sin realizar aquella persona que está cegado por el orgullo, que no es cierto lo que le están diciendo. El verso en Proverbios 16:5 lo dice todo. Abominación es al Señor todo altivo de corazón. Aunque esté mano sobre mano, no será reputado inocente. Fíjese lo que dice la palabra. Abominación es al Señor todo altivo de corazón. Aunque esté mano sobre mano, no será reputado inocente. No se va a poder esconder detrás de la inocencia, porque el Señor conoce lo que traemos adentro. También leemos que este pecado es está en primer lugar en la lista de pecados que Dios detesta, que Dios detesta. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que enciende rencillas entre hermanos. Proverbios 6:17 al 19. Pero mire lo primero que menciona: los ojos altivos, lo que detesta el Señor. Toda esta lista, pero la primera es los ojos altivos. ¿Y qué representa a alguien con unos ojos altivos? Que se cree mejor que todos los demás. Debemos distanciarnos del orgullo lo más distante posible. Debemos ser muy, muy humildes, sin examinar nuestras obras, sin tratar, de decir, cuidado conmigo, mira lo que yo hago, sin tratar con esta tendencia. Es imposible deshacernos de ello. Si no nos examinamos, una vez más, debemos distanciarnos del orgullo lo más distante posible. Debemos ser muy, muy humildes, sin examinar nuestras obras. Si no nos examinamos, sin tratar con esta tendencia, es imposible deshacernos de ello. Sin embargo, cuando nos vemos y nos examinamos muy de cerca y estudiamos esta obligación, cuando consideramos los vicios que el orgullo involucra y se distancia de ello, se convierte en una persona nueva, más completa y más feliz. Debemos entender que el orgullo es uno de los pecados del espíritu. 2 Corintios 7:1. Recordemos estas palabras que nos dan claridad en esta importante advertencia. Mas el de mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios. Empiezo de nuevo a citar la escritura. Mas Él, Dios, da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Entonces, en otras palabras, la humildad es poder, y la soberbia destruye. La humildad edifica y la soberbia
humilla. Piense un ratito sobre esa frase. La humillación, la humildad edifica y la soberbia destruye, humilla. Luchemos entonces en contra de este veneno espiritual y mental para que no seamos llevados al degolladero. Salmos 73, 22, Proverbios 7, 22. Dios sea con cada uno de mis hermanos. El tiempo se va muy rápido, se nos terminó, pero creo que es suficiente para que pensemos un poco sobre esta importante aclaración, sobre esta importante alarma que Dios nos da por medio de su palabra para que nos cuidemos de ello, especialmente nosotros los domésticos de la fe. Dios sea con cada uno de ustedes, los bendiga y los guarde, es mi oración y mi deseo. Regresamos la semana entrante con otro pensamiento basado en la palabra del Señor. Dios os bendiga.